Lunes 30 de enero de 2023, ya acabando enero prácticamente. Mañana termina el primer mes de 2023. Y como cada lunes, todos los lunes, platico de cuáles fueron las noticias que interesaron a los mexicanos, fueron las más importantes la semana pasada, prácticamente la última semana de enero. Como vamos a ver, hubo algunas bastante importantes, o por lo menos de mucha atención. La número uno, por ejemplo, inició formalmente el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Es un juicio de un mexicano por delitos cometidos en México, pero está siendo juzgado en Estados Unidos. La semana anterior había sido la de selección de jurado y en esta semana ya hubo la presentación de testigos. En México sigue con mucha atención, no hay noticiero que no lo saque, ni periódico que no lo reporte, ¿no? Y lo digo porque luego el presidente, que ya incluyó en la mañanera, en el espacio de informe de gobierno, incluyó una sección para seguir el juicio, se queja de que los medios no lo toman. No conozco ningún medio que no, ningún noticiero incluso que no saque cuando hay juicio, porque el viernes no hubo. Y en esta primera semana se habló de los dichos de dos testigos protegidos, dos narcos que ahora son la parte buena de la fiscalía para acusar con ellos, ¿no? Uno de El Grande, ¿no? Que operaba ahí en la zona de la Laguna, y otro Tirso, el futbolista, ¿no? Que lavaba dinero comprando equipos de fútbol y entre otras cosas que hacía y que dio una clase de cómo traficar. Pero bueno, y aquí hablamos, ¿no? O sea, de quiénes se mencionaron y qué pueden tener repercusiones. Va a durar bastante. Esa fue la noticia uno. Y la noticia dos fue algo que también va a seguir un tiempo. El plan B que el presidente le quiere hacer para modificar las reglas electorales y que el presidente lo simplifique en reducir dinero, que se le dé menos dinero al INE y gastar menos dinero, ahí lo reduce. El INE saca un informe en donde dice van a deshacer al INE prácticamente, ¿no? Le quitan estructura, le quitan dinero para organizarlo, o sea, van a poner en riesgo la organización correcta de una elección. Y eso generó también que una parte del pueblo de México diga, pues vamos a volver a marchar, como marcharon el 13 de noviembre, creo, y ahora están citando para el último domingo de febrero, el 26, el último del mes, y que el presidente reaccionará. Entonces yo el 18 de marzo también hago una manifestación. El chiste es que el tema del plan B y el efecto que tuvieron las elecciones y la reacción del pueblo ante el plan B todavía iba a dar de qué hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a iniciar el periodo de sesiones del Congreso y se va a discutir y vamos a ver qué se aprueba, ¿no? Luego, el 3, siguiendo con el tema del plagio de tesis que según el dictamen de la UNAM hizo la ministra Esquivel a otro alumno que ya corrió a la maestra que dirigió las dos tesis, pero siguiendo con esto y viendo qué efectos va a tener el plagio, porque hay una comunidad que dice, te estás viendo muy suave porque como ya pasó hace muchos años ya lo estás dejando pasar, y otros que dicen, pues ya no le hagas tanto al rollo. El presidente medio que no se mete, pero sí medio la defiende diciendo otros son peores, no le hizo ningún daño a México, etcétera. Pero la UNAM en esa investigación que dice que está haciendo y que muchos la apuran, pues citó a la ministra Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, a que exponga sus argumentos. A ver, ven aquí y dinos qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llega ahí. Otro, en Cancún, la principal fuente de ingresos, la región de fuentes de ingresos para México, no solo para Quintana Roo, para México, pues hubo un problema que afecta al turismo, que es el pleito entre los taxistas tradicionales y los taxistas de aplicación, bueno, los choferes, para ser formales, de aplicación de Uber. Golpes, bajan a los turistas, poncharon llantas, o sea, sí hay un tema complicado que motivó incluso que Estados Unidos mandara a sus ciudadanos una recomendación que tuvieran cuidado de viajar ahí, ¿no? Entonces, sí, se le puso mucha atención, no es el primer lugar en donde pasa, hay muchos lugares donde todavía incluso ocurre, pero Cancún es la joya de nuestro turismo, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos que poner mucha atención. Otras noticias que importaron, por ejemplo, a los que nos gusta el tenis, pues la fabulosa victoria de Djokovic en Australia, ¿no? Fabulosas por muchas cosas, ¿no? Porque a su edad volvió a ser el número uno del mundo.
A su edad es el que más, yo personalmente creo que Federer ha sido el mejor tenista del mundo, de la historia, pero Djokovic no hay nada que negarle, empató en el máximo número de torneos, Australia es de él, y les voy a decir por qué se hizo más importante, porque el año pasado, siendo el favorito para ganarlo, era el favorito él, lo deportaron, no lo dejaron jugar, porque no se quería vacunar. ¿No? Hoy sí, ya se les olvidó pero hoy les dio un repaso. O sea, prácticamente parece que perdió solamente un set en todo el tiempo, pero incluso en la final arrasó a Tsitsipas 3-0. Es el dueño de ese, ¿no? Entonces, pensando que el año pasado no participó y lo hubiera ganado, que es su torneo, pues hoy tuviera otro torneo más y además el que lo ganó fue Nadal, que con el que está empatado en torneos, o sea, sacar una ventaja es prácticamente, que no fue culpa de Nadal, por cierto, que deporten a Djokovic, pero es un fenómeno, una bestia para jugar. Entonces, bueno, a los que nos gusta el tenis ya ven cómo lo comento. Hubo masacres, noticias que no me gusta comentar, pero hubo masacre en Zacatecas, 2 días, ¿no? Tiroteos en Sonora, en Guaymas, y en otro lugar, tiroteos, ¿no? En Veracruz, por ahí otra masacre. O sea, el país sí fue una semana complicada en términos de seguridad. En términos económicos, se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de enero y sorprendió que haya incrementado. Ya teníamos una rachita subiendo. Vamos a ver cómo nos va en la segunda quincena, que ya sería el dato mensual. Pero el aviso que prácticamente llegó al 8, 7.94, prácticamente llegó al 8, pues sí, fue preocupante para muchos, no lo esperaban, pero ocurrió, ¿no? La parte de la inflación. Y el domingo nos enteramos de que había, de por sí, traemos la guerra encima de Rusia y Ucrania, pero también había estallado por ahí uno que recurrentemente vemos, pero cada vez se vuelve más preocupante, porque son muchos focos rojos, el bombardeo de Israel a Palestina como reacción a que dice que le iban a destruir unos drones, le iban a mandar. Y el caso es que estalló ese conflicto. Como ven, algunas noticias no son nada gratas, algunas sí, es la del tenis, pero algunas son pues, para estar ocupado con lo que pasa en México, estar analizándolo y estar viendo hacia dónde vamos, ¿no? En muchos sentidos, en la política, en la economía, en la seguridad. Muchas gracias.